Ya estamos de regreso con más información aquí en TN23. Gracias por la confianza que nos brinda todos los días y en este inicio de semana tenemos más noticias. Lamentablemente se conoció el pasado fin de semana, precisamente el sábado, de un doble atentado en las rutas 36 y 37, por lo que desde el día de ayer, domingo, se ha paralizado el servicio y esto continúa así. Es por ello que la problemática de falta de buses ha afectado a los vecinos de la zona 7, Colonia La Betania y colonias aledañas. Y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Freddy Muralles para que nos brinde más información acerca de la paralización de buses de estas rutas. Muy buenos días, Freddy, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Nosotros, por supuesto, continuamos informándole a la población guatemalteca a través de TN23. Ya tú lo mencionabas, pues esta mañana los vecinos de las colonias El Amparo y la colonia Betania de la zona 7 pues se despertaron con varias complicaciones. Esto debido a que solo durante el fin de semana se originaron por lo menos 3 ataques en contra de los pilotos de las rutas 36 y 37. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los pilotos de estas unidades y nos comentaban que son aproximadamente 8 los grupos delincuenciales que les están exigiendo alrededor de 250 hasta 500 quetzales diarios en concepto de extorsión. Y semanalmente ellos tienen que pagar alrededor de 1.000 a 1.500 quetzales, por lo que se les dificulta completamente poder elaborar bajo estas circunstancias. Sin embargo, pues ya lo habíamos comentado anteriormente, y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del Transporte Público, pues ya había realizado y coordinado acciones en torno a ello. Por eso nos encontramos con el licenciado Edgar Guerra de esta Defensoría, para que nos pueda ampliar un poco más sobre cuáles son las acciones específicas que como PDH están accionando ustedes en torno a estos casos. Gracias, Freddy. Buenos días, y a TN23 también por la oportunidad de brindarle la información importante al pueblo de Guatemala. Hemos estado viendo y señalando dentro de las funciones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos que el Estado de Guatemala debe responder de una manera más contundente. Es cierto, ha habido algunas acciones positivas en cuanto a capturas. En el mes de mayo hubo cerca de 76 capturas de presuntos delincuentes dedicados a extorsión. En el mes de julio también hubo mega allanamientos, también coordinados con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, en donde dieron con la captura de 116 personas presuntas delincuentes dedicadas a la extorsión. Ese tipo de acciones deben de replicarse, multiplicarse, para poder controlar este tipo de flagelos sociales. Estamos viendo que ahora ya el dato es de 8 grupos pues de diferentes grupos de extorsionistas o de oportunistas de la extorsión que tienen a la ruta 36 y 37 en una situación realmente delicada, y a la población pues una situación de sufrimiento diario, porque no es gracia estar subiéndose a pagar 5 o 10 quetzales viajando en pick-ups de una manera incómoda, insegura, y pues la necesidad obliga para poder llegar a cumplir con su obligación de trabajo. Muchas personas han perdido su trabajo por llegar tarde, por la falta de servicio de transporte, como consecuencia de los ataques de estos grupos de extorsionistas. Usted lo mencionaba, licenciado, y es que los afectados directamente son los usuarios. Tuvimos la oportunidad de estar en el lugar y también conversábamos incluso con personas de la tercera edad y nos comentaban que el trato que se le da hacia estas personas por parte de los transportistas es bastante malo. Incluso pues tienen que pagar hasta 15 quetzales a veces. ¿También harían ustedes alguna opción para poder reducir estos? Hemos estado en coordinaciones. Realmente aquí el tema es que, derivado del clima de violencia, los transportistas, los dueños de los autobuses han contratado cada vez personal de menor calificación y de menor responsabilidad hacia el trato al usuario, que al final es la razón de ser del servicio de transporte público. No habría piloto, no habría transporte si no hubiera pues la necesidad que tienen los usuarios de transporte colectivo. O sea, la razón de ser a quienes se deben o nos debemos todos es a los usuarios, y aquí es el más olvidado. Hemos recibido denuncias también de personas mayores en el sentido de malos tratos, principalmente en estas dos rutas. Hemos estado insistiendo, ha habido cambios de algunos pilotos, pero derivado de ese clima de violencia, muy pocos se animan a manejar y al final pues contratan personas que no les importan los usuarios. Hemos estado también en coordinación con la Policía Nacional Civil, hemos hablado con el comisario Estuvelas. Ellos ya están sobre la pista de estos delincuentes. Ojalá que haya una posibilidad también de la captura de estos delincuentes. También hemos estado en coordinación con el licenciado Jorge Palacios de la Municipalidad de Guatemala, quien me indicaba que ya van algunos autobuses de Transmetro y alimentadores de Transmetro a suplir la necesidad de servicio de transporte colectivo en la península de La Betania, que son más de 30 colonias las que pues, se integran esta península, y que realmente es una cantidad fuerte de personas que se ven hoy afectadas al no tener por 7ª vez el transporte colectivo de las rutas 36 y 37.
Ahora bien, también usted mencionaba algo importante y es que se le dará cobertura por parte de la municipalidad, unidades del Transmetro. Es que son aproximadamente 50 las unidades que están fuera de servicio en este momento. Este servicio podría continuar todo el día, ya que la paralización, pues efectivamente, usted lo comentaba, son 7 días los que se suman ya con hoy y que por supuesto estará durante todo el día. Pues estamos en coordinación para que esto sea permanente hasta mientras se resuelva la situación o la necesidad de transporte, para no poner en ese riesgo, pues no solamente ya vivir en Guatemala es un riesgo realmente con los niveles de violencia que estamos viviendo, sino también el transporte colectivo, donde han implantado incluso aparatos explosivos y se ha convertido realmente en una situación de terrorismo el que se vive y que los guatemaltecos a diario en los autobuses de transporte, sumado a los innumerables asaltos de los cuales son objeto. Bueno, ya lo escuchaban ustedes, son parte de las acciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos está realizando en coordinación con diferentes instituciones para poder mitigar este problema que se está dando en la ruta 36 y 37. Ahora bien, quiero informarles también que hasta este día se han reportado 32 personas asesinadas en las unidades de transporte colectivo. Esto debido pues, a todo el clima de violencia que se vive en nuestro país. Licenciado, con respecto a estas muertes que se han dado, también se tiene algún reporte por parte de las fuerzas de seguridad, cuáles son las acciones que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil puede realizar para poder mitigar esto. En primer lugar, han estado en fuerzas combinadas, ¿verdad? En algunos momentos en abordajes al transporte colectivo. Lo que ha pasado es que estamos hablando de más de 900 autobuses en transporte urbano, y en transporte exurbano son más de 16.000 autobuses, y eso es realmente imposible. Aquí debe haber un fortalecimiento institucional, la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado para que la población pueda denunciar y poder dar investigación de una manera muy técnica y dirigida, como el caso de los mega allanamientos que se realizaron en mayo y julio, que fueron pues, a solicitud también de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y los resultados fueron positivos. Lo que hay que hacer es continuar con este tipo de acciones. Estamos pues, estimando que más de 10.000 personas se dedican al tema de las extorsiones, que lamentablemente al transporte colectivo significan más de 275 millones de quetzales en concepto de pago de extorsiones de transportistas, de pilotos, y ahora que se han ido ampliando hacia mercados de barrio y también algunos colegios en donde les exigen cantidades realmente impagables. Sin embargo, pese a todas estas acciones que se han coordinado como Procuraduría de los Derechos Humanos con las diferentes instituciones de seguridad, no se ve un resultado como tal, porque comparado con el año pasado, pues también se ha hecho más grande el número de las personas asesinadas dentro de las unidades de transporte. Creo que hay acciones que también corresponden al sistema penitenciario, por ejemplo, con el tema de la inhibición de las señales de telefonía móvil, por ejemplo. El fortalecimiento de las áreas de investigación, muy importante, la coordinación entre el Ministerio Público, el organismo judicial y el Ministerio de Gobernación, también eso es básico. O sea, mientras no se dé ese tipo de coordinaciones, la asignación de más recursos, más patrullajes en calles y carreteras para poder por lo menos controlar este flagelo social que hoy tiene a decenas de miles de guatemaltecos, si no es que cientos de miles, en una situación de preocupación constante. Eso no va a cambiar. Hemos visto acciones contundentes, pero se requiere de una manera más sistemática, entrándole al tema de la extorsión al transporte público de la ciudad de Guatemala, que es la que más está siendo extorsionada, y el transporte exurbano. Hay transportistas y pilotos que se niegan a denunciar por esa misma, digamos, situación de desconfianza, que piensan que no va a pasar nada. Yo creo que sí, al tener más denuncias, los funcionarios de turno se verán obligados a realizar acciones más contundentes. Y precisamente en el tema de la denuncia, pues también queremos comentarle a todos los televidentes que también existe una aplicación que acaba de lanzar también la Procuraduría de Derechos Humanos para poder denunciar precisamente todo esto. Correcto, www.transporteseguro.org, en donde se podrán denunciar ciertas situaciones, por ejemplo el tema de calidad del servicio, la inseguridad, las extorsiones y la corrupción. Es importantísimo, y si no, pues también se tiene el call center 1555 de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cuántas denuncias han recibido ustedes a la fecha? Al menos hemos recibido unas 250 denuncias en lo que va del año, en lo que tiene de existencia la institución, o más bien la Defensoría dentro de la institución. Van cerca de 450 denuncias, muchas de ellas por el tema de maltrato. Y lo importante de resaltar es que muchas veces cuando hay la misma denuncia la que se recibe, digamos, en tema de incremento de la tarifa, se integran las denuncias para generar una sola, ¿verdad?, que representa 30, 40 personas usuarias denunciando diariamente. Eso se ha ido controlando también
con intervenciones directas con la Superintendencia de Transporte Público y la Dirección General de Transportes, cada uno de su competencia, para poder multar o sancionar a estos pilotos transgresores de la ley. Y también estamos sobre la huella del tema del cobro indebido en transurbano. Eso ya está teniendo un proceso que seguramente pasará al Ministerio Público, quienes investigarán y trasladarán el expediente al órgano judicial para su respectivo trámite. Por supuesto, a todas estas denuncias se les ha dado el debido seguimiento. Correcto, incluso el tema de personas mayores, a quienes no se les quería brindar la tarjeta dorada del transurbano, también se hizo esfuerzos y coordinaciones con personeros de la nueva Junta Directiva de Transurbano y con la Municipalidad de Guatemala. Ya ellos cuentan con su tarjeta dorada que les garantiza el transporte sin ningún costo. Licenciado, para ir cerrando ya varios puntos, ¿me podría comentar entonces, aparte de la ruta 36 y 37, cuál es la ruta que presenta más complicaciones en torno a los cobros de extorsión y paralización de los servicios? Lamentablemente son varias rutas, estamos hablando de la ruta 3, la 4, la 10, la 11, la 203, 204, 36, 37, la 40R, entre otras. Transporte exurbano también, recientemente en el mes de septiembre en Zacatepec le estaban cobrando de bono la extorsión denominada bono por las fiestas patrias, se cobraban 1,000 quetzales por cada autobús, eran cerca de 40 autobuses, o sea, y ya podemos sacar cuentas de cuánto significa este problema, este flagelo social, y las acciones contundentes que se espera, o que el pueblo de Guatemala espera, que los funcionarios de turno y que las autoridades competentes, que el Estado de Guatemala responda para garantizar primero el derecho a la vida y el derecho a la seguridad, que es una obligación constitucional que tiene el Estado con el pueblo de Guatemala. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, son varias las acciones que la Procuraduría de Derechos Humanos por medio de la Defensoría del Transporte Público pues ha realizado para poder solventar algunos de los problemas que se derivan en torno al transporte público. Y recordemos, son 32 personas las que han sido asesinadas dentro de las unidades de transporte público, y estas 32 personas corresponden a los pilotos asesinados, para hacer un total entre usuarios de transporte, pilotos y pues otras personas también afectadas dentro de este servicio. Son 117 personas asesinadas en lo que va del año. Esto representa pues una tasa mayor a la del año pasado. Sin embargo, pues se espera que con todas estas acciones que se están coordinando con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el sistema penitenciario, con la Policía Nacional Civil, estos actos de violencia puedan disminuirse en las diferentes rutas del país. Recordemos que no solo es la ruta 36 y 37 la que ha sido más afectada, sino también rutas como la 204, 203, la ruta 11, la ruta 7, las que han sido también afectadas por estos grupos delincuenciales. Y un dato muy importante a resaltar es que son 8 los grupos delictivos que han estado pidiéndole la extorsión a la ruta 36 y 37, un concepto de aproximadamente 200 a 250 diarios y pues aproximadamente de 1,000 a 1,500 de extorsión a la semana. Claudia, esta es la información, el reporte que tenemos en torno a esta problemática que se ha generado a nivel nacional, no solo de la zona 7, sino también de todas las diferentes rutas que transitan y que transportan a todos los usuarios del transporte colectivo. No sé si tienes alguna pregunta en el estudio, compañera. Sí, Freddy Muralles, gracias por la información. Y es que, como tú lo has indicado, no solamente la ruta 36 y 37 se ve afectada, sino diferentes rutas de nuestro país. Lamentable la situación, porque al parecer se ha intensificado ese problema de las extorsiones hacia los pilotos, y de esta manera no los dejan trabajar pues en plena paz y ganarse el sustento diario. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestro compañero. Ya hemos también conocido las imágenes que se registran en estos momentos en los alrededores de la zona 7, y colonias aledañas con respecto a esta problemática. Seguimos con más. Bueno, agradecemos sin duda su preferencia y sintonía. Esto es lo que acontece en el panorama nacional con respecto al transporte público en nuestro país. Sin duda, las extorsiones continúan al pie del